8 de la mañana con 29 minutos, 8 con 29 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos ya con nuestra segunda invitada, lo habíamos anunciado, nos acompaña la ingeniera Marcela Reynoso, ex viceministra de Hidrocarburos y exgerente de Petroecuador. ¿Cómo es, ingeniera? Buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos en Punto Noticias en su primera emisión. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Es el punto de la polémica de la semana, es la adjudicación bastante oscura, opaca, poco transparente del campo Sacha, porque se lo hizo o se conoció al menos en medio de un feriado, sin un concurso y con una modalidad de repartición a todas luces, inequitativa. Ayer David Almeida señalaba o insistía en que este contrato o esta adjudicación resulta perjudicial para el país, habla del más o menos un perjuicio aproximado de 8,000 millones de dólares, mientras el presidente de la República ha fijado un plazo para que este consorcio, que todavía no está legalmente configurado, le dé un bono de 1.500 millones de dólares. ¿Qué decir frente a ese anuncio del presidente de la República? Para empezar, ¿es posible que esto se pueda reunir, que estas empresas que conforman este supuesto consorcio puedan reunir esa cantidad? ¿Y vale la pena trasladar la operatividad de este campo, el más productivo del país, a este consorcio que no tiene la experiencia del caso por 1.500 millones de dólares? Bueno, muy buenos días con todos y todas. Bueno, sí, voy a contestar justamente con respecto a los 1.500 millones de dólares y comentándoles a la ciudadanía que Sacha el año anterior nos dio 1.700 millones de dólares netos. Entonces, no... Al año. Al año. Al año. Sí, al año. 1.700 millones netos al año, porque Sacha el año anterior entregó en bruto 2.000 millones, producto de la producción por el precio del crudo oriente. El crudo oriente es nuestro crudo de mayor valor, y ese es el crudo que corresponde a Sacha. Entonces, multiplicando la producción por el valor promedio del crudo, nos queda 2.000 millones. Y de esos 2.000 millones, sacando los costos operativos y los costos y la inversión, nos quedaría alrededor de 1.600 o 1.700 millones entregados a Petroecuador en el 2024. O sea, estamos hablando de 200 millones más que lo que le ofrece el consorcio. Sí, 1.500. 200 millones más de lo que nos ofrece el consorcio. Ahora, si nosotros vamos a ir con un discurso a la ciudadanía en el cual decimos que no queremos hipotecar nuestro futuro, pues al momento en que estamos pidiendo 1.500 millones de adelanto para otorgar esta concesión, estamos hipotecando nuestro futuro, porque ya estamos viendo que el campo operado por Petroecuador es capaz de darte 1.700 millones. Y adicionalmente, de acuerdo con el documento de valoración del activo, el valor máximo de Sacha sería 14.900 millones. Y el gobierno ha informado, mejor dicho, que este negocio con el consorcio nos podría entregar como 6.000 millones. Entonces nos quedan la duda sobre qué es lo que pasa con el resto de valor que no captaría el Estado ecuatoriano. ¿Cómo está, ingeniera? Qué gusto saludarle. Buenos días. El gobierno a esta hora, digamos, está sujeto a qué, le pregunto, porque he escuchado ya a varios analistas que van en la línea del gobierno, ¿no? Uno de ellos, Roberto Aspiazu, que ha dicho ya está caído el tema de la adjudicación. No sé a qué se le atribuye, además del hecho de que esté caído. No sé si es la presión en redes sociales, la presión pública, lo que se ha generado a través de los pronunciamientos de gente como usted, como David Almeida, como el doctor Washington Andrade, entre otros, muy críticos con Andrés Arauz, entre otros, ¿no? O a qué se le atribuye. Pero hay quienes dicen esto ya está caído. Lo que sabemos último es que el presidente les ha dicho, les doy plazo hasta el 11 de marzo para que nos depositen 1.500 millones de dólares, como si fuera una cosa así como muy sencilla, ¿no? ¿En qué estado se encuentra? ¿Hay o no hay adjudicación? ¿Eso se cayó? ¿Qué tipo de seguridad jurídica además le estamos diciendo al inversionista extranjero a todo nivel que hay en el Ecuador cuando el presidente de un zarpazo en una carta pública en la que habla de todo y de nada dice, si no me dan 1.500 millones, ahí queda? Claro, yo quisiera tener la bolita mágica bien afinada para decir si es que esto se cae o no. Pero lo dicen analistas pro gobierno, ¿no? Sí, pero el tema es que para esta adjudicación no hay un control de legalidad previo que se pueda hacer para decir que no se puede adjudicar. Es decir, todo está en manos del ministerio. Entonces, si estos 1.500 millones se entregaran en las condiciones, al término que
dijo el presidente, pues la adjudicación caminaría. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices. ¿Cuál es nuestra imagen hacia afuera como país al poner estos ultimátums así tan de la noche a la mañana? ¿Qué es lo que estamos diciendo hacia afuera? Y es lo que en varias entrevistas yo he mencionado. No podemos ir en contra de nuestro marco legal, no podemos hacer negociaciones con este velo de falta de transparencia, porque eso nos afecta en el presente y en el futuro inmediato. Entonces, a nosotros nos están observando desde afuera cómo estamos manejando nuestros recursos naturales, cómo estamos proponiendo que vengan las inversiones extranjeras. ¿Y qué imagen estamos dando? Estamos dando una imagen de poca legalidad, una imagen de falta de respeto a la institucionalidad. Y esto es lo que nos tiene justamente en esta crisis de inversión tanto interna como externa. No somos un país capaz de proveer energía confiable, sostenible, 24 horas durante los 7 días de la semana, pero tampoco somos un país que respete su propio marco legal y tampoco tenemos ni siquiera la institucionalidad para que las inversiones fluyan y se garantice al sector privado. Entonces, siempre hay que tener la mirada puesta en cómo nuestras acciones y nuestras decisiones están afectando el futuro del país. Ahora, ingeniera, el presidente, si bien ha dicho que le pongo un plazo, seguramente por toda la catarata de críticas que se produjo, le pone el plazo, pero en los documentos de la adjudicación se estipulan plazos y ahí le dan 30 días. Entonces, esa fecha es posterior al 11 de marzo que plantea el presidente de la República. Y además ayer se conoció que uno de los representantes de estas empresas que están tratando de hacerse cargo del Campo Sacha había pedido una cita con el presidente para solicitar una ampliación del plazo. Es decir, y además el presidente ha dicho, si no tienen ustedes, buscan otro. O sea, no es que van a descartar totalmente la idea de entregar el Campo Sacha. Bueno, vamos otra vez. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Dando una pésima imagen hacia afuera hasta a nuestros posibles inversionistas privados. Porque aquí se están tomando las decisiones de forma visceral y no en función del marco legal o de las condiciones establecidas por parte del mismo Ministerio de Energía. Entonces, tenemos que hacer ya una reflexión y empezar a salir de quién hace peor las cosas. Aquí se trata de que nosotros empecemos a hacer mejor las cosas que los otros. Que el gobierno empiece realmente a hacer mejor las cosas que Correa. Porque usted se refiere a la mención de... A la mención de Auca, Shushufindi y Sacha. Justamente por eso. Entonces a mí realmente me apena que estemos en esta disputa de quién es peor que el otro. Aquí se trata que para solucionar los problemas de la ciudadanía, uno debe ser mejor que el otro. Debes entender que el uso de los recursos públicos es algo sagrado. Eso es lo que a nosotros nos da sostenibilidad a largo plazo. Pensar en el largo plazo es lo que va a fortalecer toda nuestra economía y también, de paso, la seguridad. Entonces, aquí hay que hacer ya un pare y un acto de reflexión y aprovechar este momento en el cual la ciudadanía empieza a empoderarse de los problemas y plantearnos hacia dónde queremos ir. ¿Qué necesidad hay de entregar el Campo Sacha, siendo el más productivo del país, si nos está entregando 1.700 millones de dólares al año? Si vamos a perder aproximadamente 8.000 millones con este contrato, ¿qué necesidad hay de entregarlos y si Petroecuador está en condiciones de hacerse cargo y continuar explotando este campo como lo ha venido haciendo? El argumento es que no hay recursos, pero si está entregando 1.700 millones, quiere decir que sí se puede hacer. Claro, o sea, si Sacha te entrega 1.700 millones, de lo que te entrega tú puedes utilizar para invertir. El problema está en que todo lo que genera Petroecuador va a la cuenta única. Entonces ahí tiene que haber ya una política de país que nos diga hacia dónde vamos a ir como país petrolero, si seguimos siendo petrolero o definitivamente no. Entonces, cuando hay una política definida para el sector energético, tanto para el petróleo como para la electricidad, pues ahí vamos a ver o a poder articular todas las inversiones que necesita Petroecuador. Porque el dinero tiene que regresar del Ministerio de Finanzas para que se invierta en los activos de Petroecuador. Ahora también hay otras oportunidades de invertir en campos pequeños, actuar como se ha venido pidiendo, como una empresa privada. Si queremos actuar como una empresa privada, pues las empresas privadas se quedan con su mejor activo y desinvierten en los que le generan menor rentabilidad. Entonces, si tanto queremos actuar como privados, hagámoslo, pero con un análisis financiero confiable, robusto,
y pensando también en cuáles son los efectos secundarios de esta posible adjudicación. Efectos en términos de cuánto volumen exportable de crudo Oriente tenemos, de cuánto tenemos para cargar las refinerías, y cómo estamos afectando la balanza de pagos, porque recordemos que al momento que cedemos la propiedad del 87.5% de crudo, ese dinero por la venta del crudo no regresa al país. Tal como lo explicó el vocero de Petrolia, ellos dijeron que todos los ingresos que se genera en su empresa se van a la matriz a Canadá y que les retorna solamente lo que necesitan para operar. Entonces, claramente él nos está diciendo que el dinero que se genere del 80% de la venta del crudo no va a retornar acá al país, retornará solamente lo mínimo necesario para la operación. O sea, ese dinero se invierte fuera. Los ingresos petroleros, como usted dice, van a reducirse y la balanza comercial del Ecuador se va también a reducir. Ahora, ahí hay una inquietud que me genera a propósito de algo que lo anticipaba Inés Manzano, la ministra, lo recordaba acá en este espacio David Almeida, y que se constató después cuando empezaron a salir las publicaciones, ¿no? Hicieron una visita in situ con varios medios de comunicación. Entonces, la intención era decir, las instalaciones del Campo Sacha están obsoletas, viejas, vetustas, Petroecuador no ha invertido, el campo casi que se cae a pedazos. Entonces, como Petroecuador y el Estado no ha invertido, que además, digamos, es más o menos como lo que pasaba con el tema de la seguridad, que lo decía Gustavo Zal, si la orientación política es no invertir, entonces la empresa pública simplemente, si el presidente dice no inviertan y el ministro dice no inviertan, simplemente el gerente de Petroecuador no invierte. Pero la realidad es esa, el Campo Sacha se está cayendo a pedazos, ¿es una corona oxidada o es absolutamente falso lo que ha dicho Manzano? Justamente todo esto viene de la política o de las decisiones de política que vamos a implementar. Y sí, si te dicen no inviertas, pues la empresa pública no recibe el dinero para invertir, porque el Ministerio de Finanzas no le retorna los flujos y lo que hace es retirar la liquidez y mandarla a la cuenta única. Entonces, todo esto ya podemos ver que las decisiones y las acciones y la actividad petrolera se corresponden con las decisiones de arriba, decisiones de ministerio y decisiones de presidencia. Recordemos a todos que la empresa pública es el actor que materializa la política pública. Entonces, volvemos nuevamente. Si a mí me dicen no invierta, si la decisión de política es no hacer nada, entonces la empresa pública no puede hacer nada y no va a hacer nada. Ahora, con respecto a cómo están las facilidades de Sacha, pues sí, hay algunas facilidades que están deterioradas. Sacha tiene una historia de producción de 52 años, entonces hay algunas facilidades viejas, hay otras nuevas de los últimos planes de perforación y de incorporación de nueva producción, y obviamente, ¿qué empresa puede funcionar sin inversión? Sin inversión y sin presupuesto para mantenimiento, ninguna, ni una tienda. Entonces tenemos que ser enfáticos en esto. O sea, Petroecuador está ejecutando la política que viene dada del ministerio, que a su vez viene dada de las órdenes presidenciales y de su visión de lo que debería ser el país. Entonces Petroecuador no es un ente independiente que actúa por sí solo en detrimento del bienestar de la nación. Todo lo contrario, Petroecuador hace el mayor de sus esfuerzos para que, independientemente de la volatilidad de las autoridades, de los cambios de gobierno, la inercia de la empresa sea tal que nos permita a nosotros poder ir a una gasolinera y tanquear, o comprar el GLP, el cilindro de gas, o que los buses tengan diésel para poder circular, que es lo que nosotros vemos en el día a día, porque la parte de exploración y producción al ciudadano común no le llega mucho la señal, pero sí el tanquear un carro, el coger un bus y el comprar el GLP. Entonces, tenemos que hacer ya un pare definitivo de este clivaje entre lo público y lo privado, pensando que lo privado siempre funciona mejor que lo público, que no es cierto. Y aquí voy a Auca y Shushufindi. Entonces, Auca y Shushufindi tienen unas tarifas por barril que están ya cercanas a los $30 por barril. Mientras que en Sacha se produce
entre 8 y 10 dólares por barril. Todo esto depende es el costo de producción. Todo esto depende de cuánta inversión le metamos en el año. ¿Y cuánto costaría si es que le entregan, si se consolida y se firma el contrato de Sacha? ¿Cuánto costaría la producción de ese barril? Ahí nosotros ya no entramos en la producción del barril, simplemente nosotros asumimos o ganamos una parte de esa producción. Entonces, para hacerlo más claro, o sea, si yo produzco 100 barriles de Nauka y Shushufindi, el consorcio AUCA se lleva como por 100 barriles se llevaría 2.900. En Shushufindi se llevarían 3.000. Pero en Sacha, si yo concesiono, el consorcio se lleva el 87.5% de esa producción y valorado a un precio del crudo de 71.1, eso es más de 6.000. Entonces ahí podemos ver la diferencia entre los diferentes contratos. Y efectivamente los contratos de Auca y Shushufindi tienen sus peros, tienen sus cosas, su impacto negativo a la economía del país. Pero vuelvo ahí a lo que usted señalaba antes, si eso fue malo, ¿por qué replicarlo? Así es, ¿por qué replicarlo? Y este es un aviso para quien gane la presidencia y se posesione en mayo. No repliquemos las cosas que estaban mal porque otro ya las hizo. No sentemos estos precedentes. Es hora de planificar nuestra política energética a largo plazo, no para el día a día. Los recursos estratégicos necesitan una planificación de mediano y largo plazo. Las crisis se cocinan también en sus años, pero salir de ellas es mucho más difícil. No hay salida mágica. Cuando uno deja de lado al sector energético, perjudica a todo el conjunto de la economía. Y eso ya lo estamos viendo. El hecho de no haber tenido electricidad durante 2024 ha hecho que nuestra economía se achique. Nos ha quitado el dinero del bolsillo, en otras palabras. Nos está haciendo más pobres, porque yo ahora tengo que invertir en comprar gasolina para prender el generador. Tengo que invertir más dinero para proveerme de energía. Y eso a la final nos deja a todo el conjunto de la población más pobres y no es lo que queremos. Lo que queremos es tener más recursos y tener más bienestar. Ingeniera Reynoso, ustedes, queda claro que debe haber voluntad política del presidente para invertir en un campo que está produciendo, para mejorar su infraestructura, para mejorar su maquinaria. Queda claro eso, ¿no es cierto? Que si no lo hace el presidente, no se lo dispone al Ministerio de Finanzas y a su vez al Ministerio de Energía, Petroecuador por sí sola no lo puede hacer. Es decir, que pasa por una decisión presidencial mejorar las instalaciones petroleras y que el campo Sacha en manos del Estado produzca más de esos 1.700 millones que nos está entregando al momento al erario nacional. Queda claro eso, queda claro que esta concesión de la forma como se ha planteado a este consorcio del campo Sacha es un pésimo negocio para el Estado porque estamos hablando que vamos a perder. También nos queda claro eso. Pero aparte del perjuicio económico, se puede hablar también de un perjuicio estratégico, porque usted decía, es crudo Oriente, me recuerdo que usted decía, es crudo Oriente, que es un crudo de buena calidad, que entendería yo, ese crudo se está utilizando para la refinería, para refinar el combustible, el diésel que usamos para los buses, la gasolina con la que tanqueamos nuestros vehículos. Si esta producción del campo pasa a manos privadas, esa refinación se va a encarecer, vamos a tener que comprar ese crudo afuera, siendo nuestro. ¿Qué va a pasar con la refinación, con la provisión de combustible? ¿Qué precios va a tener si es que se concreta la entrega del campo Sacha? Todos estos son los riesgos de pensar de una forma muy reducida la concesión de Sacha. Entonces, ¿y cómo me atrevo a decir que fue esto lo que pasó? Porque vemos que a medida que salen estas alertas, el gobierno va dando sus respuestas acomodadas, diciendo que la empresa que está a cargo del consorcio asegura que nos va a proveer ese crudo que ya no es nuestro, ¿no? Porque el contrato de participación claramente dice que el 87.5% es de ellos. Entonces, nosotros tendremos que adquirir ese crudo al precio internacional, descontando el transporte, esa sería la ganancia. Y hay que evaluar bien todos estos flujos, todas estas posibles impactos negativos antes de plantear una concesión del campo de mayor producción. Entonces estamos perdiendo en seguridad energética. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos debilitando a nuestro país en la capacidad de abastecer de combustibles fósiles a toda la población.
Ese es el riesgo mayor. Y también, como ya les había mencionado, el otro es afectar la balanza de pagos de forma negativa cuando ya estamos completamente golpeados. Tomemos en cuenta que en el sector eléctrico también se nos va el dinero. Se nos va el dinero por la importación que necesitamos de Colombia. Y por el alquiler de barcazas. Se nos va el dinero por el alquiler de barcazas. Y otra cosa también muy importante es que nuestras refinerías abastecen de diésel 2 a las barcazas y al sector eléctrico. Entonces sí hay que tener muy en cuenta cómo estamos planteando todo el tema energético. El tema energético es de un análisis sistémico. No puede ser de un análisis de silo o de un análisis de un punto nada más. Tiene que hacerse un análisis sistémico. Energía más economía. Hay otra cosa también que me olvido de mencionar, es justamente el tema de la refinería. Entonces, actualmente la de Esmeraldas, o la necesidad de contar de la refinería de Esmeraldas que está parada, y también de la necesidad de plantear, por un lado, la mejora de combustibles para poder tener diésel de mejor calidad, y por el otro lado, evaluar y seguir con la idea de incorporar el tren de alta conversión en Esmeraldas. ¿Por qué Esmeraldas? Porque en Esmeraldas desemboca el oleoducto. ¿Por qué no en La Libertad? Porque ahí incorporamos una variable más que es el cabotaje. ¿Por qué no en Manabí? Porque igual necesitaríamos cabotaje o construir el ducto. Y ahora tenemos necesidades infinitas y recursos mucho más escasos. Entonces hay que ser óptimos en cómo vamos planteando las soluciones. Entonces uno tiene que mirar el conjunto y también los recursos y las restricciones. Entonces no estamos en un contexto de precios elevados del crudo. Tanto la Agencia Internacional como la OPEP nos hablan de unos escenarios moderados de precios. Obviamente la Agencia Internacional es más pesimista porque a ellos les interesa que todos los esfuerzos se vayan a las renovables y hablan de un pico de precios del crudo o de demanda al 2030, mientras que la OPEP no ve ese escenario. Pero sin embargo, el avance de las renovables más todos los temas de eficiencia energética gracias a la electrificación nos hablan de precios moderados. O sea, no llegaríamos a los $120 que dicen que podría ser para aumentar la participación. Claro, las probabilidades son mucho menores para llegar a ese $120 por barril, mirando el contexto internacional que también tiene que analizarse siempre, porque nosotros somos tomadores de ese precio del crudo, no lo estamos fijando. Ahora, ingeniera, usted habrá indagado, me imagino, mucho sobre el origen de estas empresas que forman parte de este consorcio, que se dice que es un consorcio chino, pero resulta que ninguna de las empresas es china. Por ahí apareció el exministro Santos Alvite hablando incluso de que la adjudicación a dedo, como ha pretendido el gobierno, podría generarnos un conflicto geopolítico porque ya había una adjudicación anterior durante el gobierno de Lenín Moreno y que habiendo esa adjudicación ya no podía haberse dado una segunda adjudicación. Es decir, es un problema incluso legal un poco complicado. ¿Qué es lo que se sabe con respecto de la conformación de ese consorcio, de la transparencia misma del proceso como tal? Bueno, vamos por qué es Petrolia. Petrolia es el último operador del bloque 16. Opera el bloque 16 en el último año antes de la reversión al Estado. Petrolia es una filial de New Stratus Energy. Entonces, New Stratus Energy le compra a Repsol su participación en el bloque 16. A su vez, yéndonos un poco más atrás en el tiempo, Repsol operaba el bloque 16 con un conjunto de socios, OPIC y Murphy. Entonces, Murphy eran estadounidenses, OPIC es capital taiwanés. Entonces, una de estas dos empresas vende su participación y ahí nace Amo Daimi Oil. Entonces, todas estas empresas están relacionadas con la operación del bloque 16. El bloque 16 era uno de los bloques que mayor cantidad de fluido manejaba en el año 2005. Pero a medida que el bloque va envejeciendo, termina con una producción pequeñita de alrededor de 13,000 barriles. Entonces, esta operación pequeñita es la que asume New Stratus Energy a través de su filial Petrolia. Ahora, efectivamente, lo que nosotros podemos investigar en la Superintendencia de Bancos es que ninguna de estas dos empresas registra que sea filial de Sinopec. Entonces, ahí ya estamos con un problema de confirmar si Amo Daimi... una empresa estatal. Sí, si Amo Daimi es realmente una filial de Sinopec.
Hay algunas voces, hay algunas personas que asociadas a la operación del bloque 16 que dicen que sí, que creo que recuerdan que Sinopec compró alguna de la participación de Amodaimi, pero no podemos demostrarla aquí en los documentos que a los que tenemos acceso. Uh-huh. Entonces, pero ese también es el problema. ¿Por qué no sale Sinopec con su propia vocería a decir que efectivamente ellos son los dueños de Amodaimi y que están participando en el consorcio con el 60% de la participación? Porque se supone que Petrolia solamente asume el 40% de todas las obligaciones en el consorcio y el resto responde a Sinopec. Entonces, ¿dónde está esa información? Y ese es el problema de la falta de transparencia. Entonces, esto no se debería hacer así. Va en detrimento mismo de la gestión del presidente Noboa. Esta falta de transparencia solamente le afecta a él, no afecta a nadie más. Bueno, ingeniera, ¿qué pasaría si es que se confirma que no hay de por medio una empresa estatal? ¿Qué pasaría con esa con la entrega del Campo Sacha a este consorcio? ¿Se podría o no se podría hacer de acuerdo a la reglamentación actual? Sería ilegal. Porque en primer lugar se podría entregar un campo en producción, en primer lugar, a una empresa de economía mixta, es decir, que Petroecuador debería tener el 51% de esa empresa y el restante la otra, como funcionó cuando fue Río Napo. Ahí Petroecuador tenía el 51% del paquete accionario y el resto era de PDVSA. Entonces, caeríamos en esta imposibilidad legal. Hay otra también, hay la posibilidad de delegar la concesión a una empresa, a una NOC, una National Oil Company, que ahí también estaríamos cayendo en esa ilegalidad y ya tendría que venir el control de la legalidad de este contrato. Lamentablemente, el procurador dice... ¿Pero quién hace ese control de legalidad? ¿La Procuraduría? Pero ya no, lamentablemente el procurador dice que no se puede hacer un control previo. Esperemos a ver qué manifiesta una vez si se llega a firmar este contrato y se demuestra que no se está cumpliendo con el marco legal vigente. ¿Hay posibilidad, de acuerdo a lo que se conoce, de revertir este contrato si es que resulta ser lesivo? Si no estamos cumpliendo el marco legal, estaría ahí el riesgo. Y es un riesgo tanto para el inversionista como para nosotros como país. Es otra mala señal de cómo estamos operando y es otra señal que ahuyenta la inversión extranjera, la inversión interna que tanto necesitamos para levantar nuestro sector petrolero, para levantar el eléctrico y para levantar la economía en general. Entonces hay que volvemos al inicio de lo que se dijo en la entrevista, hay que tener mucho cuidado de cómo nos estamos proyectando hacia afuera. ¿Cuánto estamos respetando o no nuestro marco legal? Ahora, ingeniera, también creo que nos plantea toda esta discusión alrededor de la adjudicación del Campo Sacha a una empresa o un consorcio privado. Creo que también nos genera un debate adicional, y es ¿qué pasa con la petrolera estatal Petroecuador? O sea, el rato que le quites del manejo de este campo tan importante, ¿qué hacemos con Petroecuador? O sea, porque además lo que han hecho los últimos gobiernos es casi que convencer a la mayoría de ecuatorianos, no a todos, pero a una gran mayoría sí, de que todo lo público, lo estatal, es malo, es ineficiente, es corrupto. Entonces necesitamos que vengan los grandes salvadores, que son siempre empresarios privados que han gobernado este país los últimos 7 años y que nos han quebrado de paso. ¿Qué pasa con Petroecuador después de esto? Claro, es justamente un riesgo bien grande el futuro de Petroecuador, porque Sacha es el campo más grande que está en completo control de Petroecuador. El resto de activos son pequeños y están operándose con un socio estratégico, son los consorcios. Aparte de Auke y Shushufindi, que están ahí en el ojo del huracán, en la mira, tenemos otros consorcios más pequeños con empresas incluso nacionales que están operando bastante bien, donde la repartición de las ganancias es más justa y que impulsan la economía tanto del Oriente como la del resto del país. Entonces, efectivamente, ¿qué pasa con Petroecuador al perder Sacha? Quedaría muy disminuida en su capacidad de articular cualquier política hidrocarburífera ya en temas de exploración y producción. Y le quedaría todo lo que sigue. Le quedaría el SOTE, refinación y todo lo que es poliductos. Pero prácticamente ya quedaría muy disminuida en términos de exploración y producción. Y hay que también comentar que al ser una empresa integrada, lo que le permite a Petroecuador es
de cierta forma ir financiando otras partes de la cadena que están un poco flojas, que podría ser el SOTE o también el tema de poliductos ya en la distribución y en refinación especialmente. Cuando las refinerías paran, para mantenimiento, las refinerías empiezan a tener un flujo negativo de ingresos. Y esto es compensado por la producción de exploración y producción. Es decir, en una empresa integrada, algunos momentos de pérdida, por ejemplo, en las refinerías, se ven compensados por la parte de exploración y producción. Entonces, ahí estamos empezando ya. Eso ya no puede compensar nada. Sin eso ya no podríamos estar compensando y sin eso se afecta nuestra propia capacidad de pagar los subsidios. Porque el ejercicio económico de Petroecuador es el que paga los 3,000 millones de subsidios. Entonces, en esto nos estamos metiendo. Entonces, hay que realmente dimensionar bien todos los riesgos y ver qué es lo que vamos a hacer con Petroecuador. Todo país petrolero tiene una National Oil Company. Esa es Petroecuador, una compañía nacional petrolera. Y todos lo tienen para asegurar la provisión de combustibles fósiles a la población. Perdemos la soberanía energética. Perdemos nuestra seguridad energética y iríamos en detrimento de la soberanía energética también. Entonces hay que ser muy cautos con esto, porque se trata de otorgar a la ciudadanía la energía al mejor costo posible, al más barato posible, para que toda nuestra industria pueda ser competitiva hacia afuera. Y ya estamos viendo que hay muchas alertas a nivel internacional de los problemas en los precios de la energía. Alemania está perdiendo su competitividad en el sector automotriz con respecto a China, porque China, al tener acceso a recursos baratos para producir su energía, le está ganando en precios de los vehículos y Alemania se está contrayendo. Han ¿Qué tenido implica? que fusionarse. De hecho, la Toyota ha absorbido algunas concesionarias europeas, ¿no? Imagínense cuál es el impacto en la economía alemana, el impacto en el trabajo de estas decisiones erróneas en el caso alemán, de cerrar sus centrales nucleares y de abocarse completamente al tema de las renovables. Entonces, lo que nosotros necesitamos en el mundo, y no solo en el Ecuador, es una mezcla de la canasta energética al menor costo posible. Sostenible, sí, obviamente, pero una que asegure que sea justa la repartición de todos los beneficios. Muy bien, muy amable, ingeniera. Muy interesante, Gracias. ingeniera. Muchísimas gracias por estar acá y por explicarnos estos temas. Muy amable, muy gentil. Con mucho gusto. La ingeniera Marcela Reynoso, ex viceministra de Hidrocarburos y ex gerenta de Petroecuador, que ha estado con nosotros, 9:02. Nos despedimos, Alexis, ya vienen las Warmis.